Recibí la llamada de mi hija Isabel una tarde de viernes. Su voz sonaba alegre, aunque cansada. «Papá, Ricardo fue ascendido en el bufete. Quiere invitar a todos a una cena en la casa. ¿Podrás venir?». Dije que sí sin pensarlo. Aunque la relación con mi yerno nunca fue fácil. Isabel era mi única hija, mi único motivo de orgullo. No podía negarme. Ese mismo día empecé a preparar lo poco que tenía para no dar la impresión de ser un viejo descuidado. Saqué mi mejor camisa, una blanca ya gastada, pero bien planchada. Pulí con esmero mis zapatos, que conservaban el brillo a pesar del cuero gastado. Y con mis últimos ahorros compré una botella de tequila en la licorería de confianza en Guadalajara. Un buen tequila que pensé podría agradarle a Ricardo. Quería presentarme con dignidad. El sábado tomé el autobús hacia Ciudad de México. El viaje fue largo, más de 5 horas observando por la ventana los cerros secos, los campos de maíz y las nubes bajas que parecían seguirnos. Llegué con el cuerpo adolorido, pero con la esperanza de que la noche transcurriera tranquila. Cuando el taxi me dejó frente a la casa de Ricardo, me quedé unos segundos mirando aquel lugar. Un portón eléctrico se abría con un murmullo metálico, revelando un patio de piedra impecable y un jardín iluminado con luces artificiales. Nada en esa mansión hablaba de calidez. Todo era lujo frío. El guardia en la entrada me recorrió con la mirada de arriba abajo antes de dejarme pasar. Me sentí observado, juzgado. Caminé despacio con la botella en la mano, apretando los dientes para no mostrar incomodidad. Ricardo salió a recibirme. Llevaba un traje oscuro a la medida, corbata de seda, sonrisa calculada. Me extendió la mano, pero sin fuerza, como si ese gesto fuese una obligación. «Qué bueno que pudo venir, don Mateo», dijo rápido, y enseguida giró hacia sus compañeros de trabajo que llegaban detrás. Isabel apareció poco después, con un vestido sencillo. Me abrazó rápido, con el apuro de quien está pendiente de todo y de todos. «Papá, siéntate un momento, tengo que revisar la cocina», susurró, antes de desaparecer hacia el comedor. Los invitados llegaron en grupos. Un par de colegas de Ricardo, un matrimonio joven con apariencia de ricos y una amiga de Isabel llamada Lucía, que se acercó a saludarme con amabilidad. El comedor estaba dispuesto como en los hoteles. Mantel blanco, copas de cristal que brillaban bajo la lámpara, cubiertos relucientes perfectamente alineados. Yo saqué mi botella de tequila y la coloqué en la mesa con cuidado. Ricardo la tomó, sonrió de manera forzada y comentó en voz alta: «Gracias, suegro, pero esta noche ya tengo preparado un tequila de importación». Dejó mi botella a un lado, casi escondida detrás de las flores del centro. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero guardé silencio. Nos sentamos. Ricardo, en la cabecera, se inclinaba hacia adelante con aires de dueño absoluto. A mí me pusieron en el extremo opuesto, pegado a la pared. Isabel iba y venía como si fuera una camarera más, sirviendo vino, recogiendo platos, siempre atenta a que todo funcionara. Mientras cenábamos, Ricardo empezó a hablar de su carrera, de casos importantes, de jueces que lo respetaban. Sus colegas reían y asentían, levantando copas para celebrar. Yo apenas probaba mi comida, tratando de no llamar la atención. Cuando sirvieron el plato principal, mole poblano con pollo, algo en mi interior se enterneció. Era mi platillo favorito,
E Isabel lo sabía. Lo probé con calma, disfrutando cada bocado. En medio de un brindis, Ricardo alzó su copa, moviendo exageradamente las manos. De pronto, con un gesto que parecía casual pero no lo era, golpeó mi brazo. Mi plato se deslizó de la mesa y se estrelló contra el suelo. La salsa oscura se desparramó en el piso de mármol, dejando manchas que parecían heridas. Todos los invitados se quedaron en silencio un instante. Luego, algunos murmuraron. Otros se inclinaron para recoger los restos. Pero Ricardo levantó la mano y con una sonrisa burlona dijo en voz clara: «No se molesten. Don Mateo, si quiere terminar su cena, puede agacharse a recogerla o lamerla del piso». Un murmullo recorrió la mesa. Lucía, la amiga de Isabel, no pudo evitar exclamar: «¡Ricardo, qué grosero!». Él la miró con frialdad, y ella calló de inmediato. Miré a Isabel. Mi hija estaba paralizada, apretando la servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No dijo nada. Respiré hondo. Me puse de pie con calma, sacudí mi camisa, acomodé el cuello de la chaqueta. Caminé lentamente hacia Ricardo, que seguía sonriendo como si nada. Me incliné apenas hacia él y en voz baja pero firme pronuncié 3 palabras. «Yo sé todo». Vi cómo su rostro cambiaba en un segundo. La seguridad desapareció. Su mano tembló. La copa tintineó contra el cristal. No dije más. Me giré y caminé hacia la salida. Atrás quedaron las miradas incómodas, los cuchicheos, el silencio denso que invadió la sala. Crucé la puerta con la cabeza en alto, dejando a Ricardo atrapado en su propio miedo y a Isabel en medio de una escena que nunca debería haber vivido. Esa noche, la humillación no fue mía. Fue de él, aunque todavía no lo supiera. El autobús avanzaba en la oscuridad de la carretera. Yo iba sentado junto a la ventana, con la frente apoyada en el vidrio frío. Afuera, las luces de los pueblos y gasolineras pasaban rápidas, como luciérnagas que se apagan en segundos. Dentro, el murmullo constante del motor me adormecía, pero no podía cerrar los ojos. La escena de la cena seguía dándome vueltas en la cabeza. La risa de Ricardo, la mirada clavada de los invitados, la impotencia de Isabel. Cada kilómetro que me alejaba de esa casa me parecía un recordatorio de lo solo que estaba en esa lucha. Llegué a Guadalajara de madrugada. La estación estaba casi vacía, apenas unos taxistas cansados y un par de vendedores de café. Caminé despacio hasta mi casa, un callejón estrecho donde las lámparas apenas alumbraban. Cuando empujé la puerta de madera, el chirrido me recibió como siempre. El silencio me envolvió de golpe. Encendí la luz de la cocina. La bombilla amarillenta iluminó la mesa de madera vacía, las sillas desparejas, las paredes con manchas de humedad. Dejé mi saco sobre el respaldo de una silla y me senté un momento, escuchando. A lo lejos, un perro ladraba insistentemente. Ese sonido me recordó que, aunque viviera rodeado de gente, mi mundo estaba reducido a esas 4 paredes y a los recuerdos. Puse agua a hervir en la vieja olla de barro. Preparé café de olla con un trozo de piloncillo y un poco de canela. El aroma llenó la cocina y por un instante me sentí acompañado. Serví la bebida en mi taza preferida, la que tenía una grieta en el borde, pero aún resistía. Me quedé sorbiendo despacio, mirando las sombras en el suelo. Frente a mí colgaba en la pared la fotografía de mi esposa. Han pasado más de 10 años desde que se fue, pero todavía busco sus ojos en ese retrato. Bajo la foto, un marco más pequeño guardaba la imagen de Isabel
cuando era apenas una niña, vestida de blanco, sonriendo en su bautizo, con las manos juntas como si rezara. Mis recuerdos me arrastraron hacia atrás, a aquellos años en que Isabel era pequeña. Cada tarde la esperaba afuera de la escuela con mi bicicleta vieja. Ella salía corriendo, con la mochila más grande que su espalda, y me abrazaba las piernas antes de que yo pudiera subirme al asiento. La montaba en la barra y pedaleábamos juntos hasta la tiendita de doña Carmen. Ahí siempre le compraba un tamal envuelto en hoja de maíz, y ella lo comía feliz, con la boca manchada de salsa. Yo nunca necesitaba nada más. Verla reír me llenaba el día. Cuando su madre murió, Isabel tenía apenas 15 años. Fue un golpe tan fuerte que pensé que no lo superaríamos. Yo me levantaba sin ganas, trabajaba en lo que podía, pero cada noche al ver a Isabel sentada frente a los cuadernos, tan seria, me decía a mí mismo: debes seguir, ella te necesita. Y seguí. Isabel se convirtió en la razón por la que abría los ojos cada mañana. Los años pasaron y mi hija se transformó en una mujer independiente. Cuando me dijo que se casaría con Ricardo, traté de convencerme de que era lo mejor. Ella necesitaba a alguien a su lado, alguien que la cuidara. Me repetía esas palabras aunque en el fondo algo me incomodaba. Recuerdo la primera vez que conocí a Ricardo. Fue en una comida familiar sencilla. Yo llegué con pan dulce del mercado y un ramo pequeño de flores para Isabel. Él me recibió con un apretón de mano flojo, como quien toca algo sin ganas. Se pasó toda la tarde hablando de sus viajes, de congresos en Nueva York, de restaurantes en Madrid. En un momento se volvió hacia mí y sonriendo dijo: «Don Mateo, usted seguramente no está acostumbrado a ese tipo de lugares, ¿verdad?». Lo dijo como broma, pero yo sentí la puñalada en cada palabra. Isabel lo miró con incomodidad, y yo solo respondí con una mueca que intentaba ser sonrisa. Después de la boda, cada visita mía a su casa se volvió más corta. Ricardo siempre parecía tener prisa. Llamadas, reuniones, compromisos. Yo me quedaba en el sillón, escuchando su voz fuerte al teléfono, mientras Isabel corría de un lado a otro, preparando la comida o revisando correos en la computadora. Me dolía verla agotada, y me dolía más no poder hacer nada. Una tarde llevé pan dulce de la panadería del barrio, como hacía desde siempre. Lo puse sobre la mesa con orgullo, pensando que Isabel sonreiría como cuando era niña. Ricardo lo miró y preguntó sin cuidado: «¿Por qué no compró de la Ideal? Ahí sí saben hacer buen pan». Isabel se rió nerviosa, tratando de quitarle peso a la frase, pero yo noté cómo evitaba mirarme a los ojos. Guardé silencio. Esa noche, al volver a mi casa, me sentí como un extraño que no pertenecía ni siquiera al mundo de su propia hija. Con el tiempo, me fui convenciendo de que yo era solo un invitado más en la vida de Isabel, alguien que estaba de paso y al que había que atender con cortesía. Cada vez que me despedía, ella me abrazaba fuerte y susurraba: «Papá, no estés triste». Y yo, para no preocuparla, tragaba el nudo en la garganta y le respondía que estaba bien, que no se preocupara. La soledad se hizo costumbre. Mis noches eran largas, acompañadas solo por el reloj de pared y los perros del vecindario. Había días en los que hablaba en voz alta con la foto de mi esposa, contándole cómo había crecido Isabel, cómo era su trabajo, o simplemente confesándole que me sentía cansado. Pero incluso en esa rutina gris, Isabel era la chispa que me mantenía vivo. Cada llamada suya, cada visita rápida, cada abrazo era suficiente para recordarme
que seguía siendo su padre y que de alguna manera todavía me necesitaba. Yo no sabía entonces que esa necesidad se pondría a prueba muy pronto. No imaginaba que un simple favor, una llamada de Isabel pidiéndome que la ayudara a recibir a un fontanero, se convertiría en el inicio de todo lo que estaba por venir. Aquella llamada, tan cotidiana y tan inocente, abriría una puerta que nunca pensé atravesar. Era una mañana de finales de octubre, fresca en Guadalajara. El sol apenas iluminaba las calles cuando sonó mi teléfono fijo. Contesté y escuché la voz apresurada de Isabel, mi hija. «Papá, necesito un favor. Me mandaron de urgencia a Monterrey. Salgo en unas horas. Hoy va a venir un fontanero a revisar las tuberías del baño. ¿Puedes ir a la casa y quedarte mientras llega?» Su tono era rápido, casi de súplica. No dudé. «Claro, hija. No te preocupes, yo voy». Colgué y sentí una mezcla de cansancio y orgullo. Isabel confiaba en mí. Todavía me necesitaba, aunque fuera para algo tan pequeño. Preparé una bolsa con unas mudas sencillas y antes de salir pasé por la panadería del barrio. Compré media docena de conchas frescas, suaves, con la cobertura de azúcar agrietada como siempre le gustaron a Isabel. Las envolví con cuidado. Quería dejarle un detalle en la cocina, como recuerdo de que su padre había estado allí. El autobús hacia Ciudad de México salió a media mañana. El viaje fue largo, más de 5 horas, con las montañas desfilando a los costados y la carretera interminable. Intenté leer un periódico, pero no podía concentrarme. Miraba mi bolsa con las conchas y pensaba en la sonrisa de Isabel cuando era niña, cómo corría a la mesa para comerlas con leche. Ese recuerdo me dio fuerzas. Llegué casi al mediodía. El guardia del fraccionamiento me reconoció, pero como siempre me observó con cierta desconfianza antes de abrir la reja. Caminé por el pasillo hasta la puerta principal. La casa estaba silenciosa. Entré con las llaves que Isabel me había dejado de otras veces y sentí de inmediato el contraste. Ese silencio frío de las casas grandes, apenas roto por el zumbido constante del refrigerador. Dejé la bolsa de pan en la cocina, encima de la mesa de granito. La casa olía a cera y a desinfectante, pero no a hogar. Me quité el saco, lo colgué en el respaldo de una silla y me acomodé en la sala. El fontanero debía llegar a mediodía, pero pasaba el tiempo y no aparecía. Me entretuve hojeando un viejo periódico que Isabel había dejado sobre la mesa baja. Las letras ya estaban amarillentas, noticias de hacía meses. El reloj de pared marcaba la 1 cuando escuché la puerta principal abrirse. Alcé la vista, convencido de que Isabel había vuelto. Me levanté con una sonrisa, dispuesto a recibirla. Pero lo que oí enseguida no fue su voz. «Al fin solos», dijo una voz masculina inconfundible. Era Ricardo, y junto a él una risa femenina que no reconocí al principio. Me quedé inmóvil, el corazón golpeándome en el pecho. Mi primer impulso fue salir a saludar, a hacerme presente. Pero algo en el tono de sus voces me detuvo. Me escurrí de nuevo al sillón, tratando de no hacer ruido. Mis manos temblaban. Entonces los escuché más cerca, entrando a la sala. «Por fin sin interrupciones», susurró Ricardo. Y la mujer respondió con coquetería. «Espero que Isabel no sospeche nada». Me agaché de golpe, instintivamente, y me oculté detrás del sofá de cuero negro. Desde ese ángulo podía ver apenas el suelo brillante, los zapatos de él, y de pronto
los tacones rojos de ella. Un par de pasos seguros, femeninos, jóvenes. Sentí un vacío en el estómago cuando la vi aparecer completa. Era Camila Torres. La había visto una vez, de lejos, en un evento del bufete, pero nunca había imaginado algo así. Vestía un vestido verde ajustado, el cabello negro cayéndole en ondas sobre los hombros. Su risa llenaba el salón como si fuera dueña del lugar. Ricardo se quitó la chaqueta y la tiró sobre una silla con descuido. Se acercó a ella y la rodeó con los brazos. Yo, escondido, apreté el periódico hasta arrugarlo, luchando por contener la respiración. «Al fin solos, mi amor», dijo Ricardo, con esa voz que tantas veces usó para hablarle a mi hija con frialdad. Me invadió un temblor, una rabia contenida que tuve que tragarme. Se sentaron en los sillones frente a mí, a apenas un par de metros. Servían vino tinto que ya estaba en la mesa. Escuché el tintinear de las copas, las risas entrecortadas, los planes susurrados. «Este fin de semana en Cancún será perfecto», dijo Camila. «Sí, y nadie sospechará nada», contestó él satisfecho. Camila suspiró, con un dejo de impaciencia. «Ricardo, no puedes seguir así. Tienes que hablar con Isabel. Yo no quiero ser siempre la sombra». Él rió con desprecio. «Isabel ni cuenta se da. Vive enterrada en su trabajo. Nunca mira más allá de sus papeles». Cada palabra me dolía como un golpe. Cerré los ojos, intentando no derrumbarme ahí mismo. Escuché un beso, luego sus pasos subiendo la escalera. Los tacones golpeaban el mármol. Las risas se perdían hasta que la puerta de arriba se cerró con fuerza. Yo seguía agachado, con el sudor empapando mi frente. No podía moverme. El reloj de pared marcaba los minutos como martillazos. Mis manos seguían aferradas al periódico arrugado y pensé que mi corazón iba a delatarme con el ruido que hacía. Pasó un largo rato. No sé cuánto, pero lo suficiente para que el vino en sus copas quedara a medio terminar. Solo cuando escuché el agua correr en la regadera, reuní el valor para levantarme. Caminé en puntillas hasta la cocina, recogí la bolsa con las conchas, intactas, aún tibias en su envoltura, y salí por la puerta trasera. El sol me cegó de golpe. La calle estaba desierta, el pavimento caliente, los autos estacionados en silencio. Sentí que el aire me faltaba. Caminé rápido, casi tropezando, hasta la parada del autobús. Me senté con la bolsa en el regazo. Pesaba como si llevara piedras. Miré por la ventana mientras el camión arrancaba. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Vendedores ambulantes ofreciendo frutas, niños corriendo tras un balón, señoras cargando bolsas del mercado. Nadie imaginaba lo que yo acababa de ver, el secreto que me quemaba por dentro. Durante todo el viaje de regreso no pude probar bocado. Apreté la bolsa contra el pecho, como si en ese gesto pudiera rescatar a Isabel del dolor que la esperaba. En mi mente resonaban una y otra vez las mismas frases. Isabel ni cuenta se da. Isabel ni cuenta se da. Yo sí me daba cuenta. Y desde ese día supe que nada volvería a ser igual. Esa noche no pude dormir. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y yo seguía de pie en la cocina, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Encendí la estufa y preparé otra olla de café de olla, más fuerte que la anterior, con canela y piloncillo. El aroma me envolvió,
pero no logró calmarme. Me senté un momento, pero enseguida me levanté otra vez. La silla me parecía incómoda, el aire demasiado pesado. Caminaba hasta la ventana, abría un poco la cortina y miraba afuera. En la calle angosta, un vecino paseaba a su perro. El sonido de las uñas del animal contra el pavimento seco resonaba en la madrugada. Esa escena cotidiana, tan normal, contrastaba con el torbellino que llevaba dentro. Las palabras de Ricardo, el perfume de esa mujer, la imagen de ellos subiendo las escaleras. Todo me martillaba en la cabeza. Yo sabía que debía actuar, que no podía quedarme cruzado de brazos mientras Isabel vivía engañada. Pero también sabía que una acción precipitada podía destruirlo todo. Necesitaba pensar con claridad, y entonces, casi sin querer, mi mente me llevó de vuelta a otro tiempo, a otro lugar. Los años que pasé en el ejército en Sonora. Recordé el calor sofocante del desierto, el polvo pegado en la piel, el uniforme empapado de sudor. Recordé las voces de los instructores gritándonos al oído, obligándonos a correr hasta que las piernas se doblaban. Recordé los ejercicios de resistencia, tumbados en el suelo con el fusil entre los brazos, inmóviles durante horas, observando el horizonte. Paciencia, disciplina, control del aliento, repetían. Aprendimos a esperar, a mirar sin ser vistos, a escuchar hasta el mínimo crujido de una rama. En esos años conocí a muchos hombres, pero pocos dejaron huella como Raúl Herrera. Él era mi superior, un sargento recio pero justo. Tenía los ojos oscuros y la mirada cortante, pero detrás de su severidad había una inteligencia despierta y un extraño sentido del humor que afloraba en los momentos más duros. Raúl me enseñó a no rendirme, a no actuar con el corazón caliente, sino con la cabeza fría. El que se precipita muere primero, solía decir. Después de dejar el ejército, perdí contacto con muchos compañeros, pero no con Raúl. Supe que había abandonado la vida militar y que había abierto una oficina de investigación privada en Guadalajara. Trabajo limpio, decía, aunque todos sabíamos que en ese mundo nada era del todo limpio. Ayudaba a familias a encontrar a desaparecidos, a comerciantes a desenmascarar fraudes, a esposas desconfiadas a comprobar infidelidades. Pensar en él me dio una chispa de esperanza. Si alguien podía ayudarme a enfrentar a Ricardo sin cometer un error, era Raúl. Al amanecer me puse una chaqueta ligera y salí rumbo a la central camionera. Compré un boleto y en pocas horas el autobús me llevó de nuevo a Guadalajara. La ciudad bullía de vida. El tráfico pesado, las bocinas, los vendedores ambulantes que ofrecían aguas frescas en cada esquina. El mercado de San Juan de Dios estaba repleto. El olor a tacos al pastor, las voces mezcladas, la música de un mariachi improvisado. Todo ese ruido me hizo sentir que aún estaba vivo, que no podía dejarme vencer por la desesperanza. Me dirigí a la plaza Tapatía, a un café donde sabía que Raúl solía leer el periódico cada mañana. Lo encontré allí, como siempre, sentado cerca de la ventana, con un vaso de café humeante y las gafas apoyadas en la punta de la nariz. El tiempo había dejado huellas en él. Barba blanca, piel curtida, camisa de lino que había perdido el color original. Pero sus ojos, esos ojos penetrantes, seguían siendo los mismos. Me acerqué despacio. Raúl, él levantó la mirada y tras un segundo de sorpresa, sonrió con una calma que me devolvió años de camaradería. «Mateo, ¿cuánto tiempo?»,
Nos abrazamos fuerte, como dos viejos soldados que han sobrevivido a demasiadas batallas. Pedí 2 tazas de café de olla y nos sentamos. No quise dar rodeos. Le conté todo. La llamada de Isabel, el viaje, mi llegada a la casa, la espera del fontanero, la aparición de Ricardo con esa mujer, las risas, los planes para Cancún, las palabras crueles sobre mi hija. Mientras hablaba, sentía que las manos me sudaban y la voz se me quebraba. Raúl me escuchó sin interrumpir. Solo asentía de vez en cuando, con el ceño fruncido. Cuando terminé, dejó la taza sobre el plato y me miró fijo. «Mateo, esto no es simple. Si fuera solo una infidelidad, podrías enfrentarlo de frente. Pero Ricardo es abogado. Sabe cómo ocultar, cómo manipular. Si lo acusas sin pruebas, él girará la situación contra ti. O peor, contra Isabel». Sus palabras me atravesaron. Yo lo sabía, pero necesitaba oírlas de alguien más. ¿Y qué hago, Raúl? No puedo dejar que mi hija siga ciega. Él se inclinó un poco hacia adelante y sonrió con ese gesto seco que recordaba de los entrenamientos. ¿Crees que monté esta oficina de investigador solo para buscar perros perdidos? Dame unos días, lo vigilaré. Voy a revisar sus cuentas, sus movimientos, sus relaciones. Y tú, mientras tanto, silencio absoluto. Isabel no debe enterarse todavía. Si la alertas, podrías arruinarlo todo. Sentí un alivio mezclado con miedo. Saber que no estaba solo me dio fuerzas, pero la idea de descubrir algo aún más oscuro me heló el cuerpo. Raúl, ¿y si lo que encontramos es peor de lo que imagino? Me puso la mano en el hombro, fuerte, como hacía en los entrenamientos para darme confianza. Entonces tendrás que estar listo para soportarlo. Prepárate, Mateo. Puede que descubras cosas que nunca quisiste saber. Asentí. No había marcha atrás. Nos despedimos afuera del café. El sol caía a plomo sobre la plaza. El aire olía a elotes asados y a fritanga. Caminé hasta un puesto de periódicos y compré un ejemplar de El Informador. En la portada, una noticia hablaba de un escándalo financiero en la Ciudad de México. Empresas fantasmas, abogados implicados, millones desaparecidos. Leí solo los titulares, sin imaginar que aquel asunto, tan lejano para mí en ese momento, se enredaría después con el nombre de Ricardo. De camino a casa, doblé el periódico y lo guardé bajo el brazo. El ruido de la ciudad seguía vibrando, pero yo ya no lo escuchaba. Mi mente estaba en otra parte, preparándose para lo que estaba por venir. Esa noche, mientras volvía a mi cocina silenciosa, pensé en la frase de Raúl: «Prepárate para lo peor». Y comprendí que la paciencia que había aprendido en el ejército volvía a ser mi arma. 2 días después de la conversación en aquel café, el teléfono de mi casa sonó de madrugada. Era el viejo Nokia de Raúl, con su timbre metálico. Contesté medio dormido, pero al escuchar su voz me desperté de golpe. «Mateo, esta noche necesito que me acompañes. Él tiene una cita». Es el momento de empezar a observarlo de cerca. No hizo falta que me dijera más. Colgué, me puse la chaqueta gris y el sombrero que siempre uso en los días de frío, y esperé las horas hasta la tarde con el estómago encogido. Al caer la noche, tomé un autobús rumbo a la Ciudad de México. Me bajé en Chapultepec, donde Raúl me esperaba en su camioneta vieja. El vehículo estaba cubierto de polvo, y en el interior se respiraba un olor a tabaco, impregnado en los asientos.
Raúl me recibió con un gesto serio, casi militar. Me pasó un par de binoculares pequeños y dijo: «Quédate tranquilo, Mateo. Solo mira, escucha y recuerda. Lo demás, déjamelo a mí». Asentí sin palabras. Me acomodé en el asiento mientras él arrancaba el motor y nos ubicábamos a una distancia prudente frente al edificio de oficinas donde trabajaba Ricardo. El reloj marcaba las 8 en punto cuando lo vimos salir. Su figura se recortaba bajo la luz de los focos, traje a medida, corbata perfectamente anudada, el portafolio de cuero en la mano. Caminaba con esa seguridad arrogante que siempre me había molestado, como si todo le perteneciera. Lo seguimos despacio, manteniendo suficiente distancia para no llamar la atención. No tomó rumbo a su casa, como hubiera sido natural, sino hacia un restaurante italiano en Polanco, uno de esos sitios caros donde las copas de vino cuestan lo que yo gano en una semana. Raúl estacionó la camioneta en la acera de enfrente. Desde la ventana del vehículo observamos a Ricardo entrar. Minutos después apareció ella, Camila. La reconocí de inmediato. Llevaba un abrigo claro y el cabello suelto, que brillaba bajo las luces de la entrada. Se abrazaron brevemente antes de que el anfitrión los guiara a una mesa junto al ventanal. A través del cristal pude verlos sentados frente a frente. Ricardo pidió vino tinto, levantó la mano como quien da una orden, y pronto las copas se llenaron. Reían, se inclinaban uno hacia el otro, y en un momento él tomó la mano de ella, acariciándola sobre el mantel. Tragué saliva, sentí la rabia treparme por la garganta. Mis manos se crisparon sobre los binoculares. Raúl me tocó el brazo. «Calma, Mateo. Esto recién empieza. Necesitamos pruebas, no emociones». Su voz era firme, y aunque me costó, respiré hondo y me obligué a mirar sin moverme. El camarero, con gesto profesional, corrió una cortina ligera que ocultaba parcialmente la mesa. Raúl no perdió tiempo. Sacó su cámara de lente largo y disparó varias veces en silencio, captando lo necesario antes de que la cortina se cerrara por completo. «Con eso basta por hoy», murmuró guardando el equipo. Yo asentí, aunque por dentro quería gritar. A las 10 de la noche, Ricardo y Camila salieron juntos. Caminaron por la acera, se detuvieron un instante bajo un farol y ella apoyó la cabeza en su hombro. Un taxi se detuvo frente a ellos. Raúl encendió el motor y cuando subieron, nosotros los seguimos con cautela. El vehículo nos llevó hasta Santa Fe, a un complejo de departamentos lujosos. Las torres iluminadas se alzaban contra el cielo oscuro, como símbolos de un mundo al que yo nunca había pertenecido. El taxi se detuvo y los vimos entrar juntos al edificio. Raúl anotó en su libreta la hora, la dirección, cada detalle. Yo permanecí callado, con las manos temblando sobre mis rodillas. «Mateo, paciencia», repitió él, con esa calma que yo admiraba y odiaba al mismo tiempo. «¿Cómo puedes estar tan sereno, Raúl?», pregunté, incapaz de contenerme. «Porque sé que la prisa mata, y tú no quieres arruinar esto con un movimiento en falso». Me hundí en el asiento tragando la furia. Recordé las noches en que Isabel me llamaba cansada, diciendo que Ricardo llegaría tarde porque tenía trabajo. Ahora entendía dónde pasaba esas horas. La traición tenía rostro, tenía lugar y hora. El regreso fue silencioso. Atravesamos avenidas repletas de gente que disfrutaba la vida nocturna.
parejas paseando, grupos de jóvenes riendo, vendedores de globos y el aroma de los tacos al carbón. Pasamos por Insurgentes y Raúl bajó la ventanilla. El humo de los puestos callejeros se coló en la camioneta, mezclándose con el olor a tabaco. Yo miraba esa vida ajena, llena de risas y música, y sentía que mi mundo se derrumbaba en silencio. Afuera todo seguía igual, pero dentro de mí nada lo estaba. Mañana seguimos, Mateo. Esto es solo la primera pieza del rompecabezas, dijo Raúl cuando me dejó en su departamento. Subimos juntos, y esa noche dormí en un catre improvisado en su sala. No concilié el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Isabel, ignorante, confiada, y la imagen de Ricardo riendo con otra mujer. El murmullo de la ciudad entraba por la ventana. Autos lejanos, un perro que ladraba, la televisión de algún vecino. Me cubrí con una manta y me prometí que, aunque me doliera, seguiría cada paso de este camino hasta el final, porque en las calles oscuras de esa ciudad, entre sombras y engaños, yo había visto ya la verdadera cara de mi yerno, y sabía que lo peor aún estaba por venir. Amanecía cuando Raúl me pasó a buscar. El aire todavía estaba frío, y la luz débil del sol apenas iluminaba las calles empedradas de Guadalajara. Caminamos juntos hasta su oficina, un local discreto a 2 cuadras de la Plaza Tapatía. La puerta de metal chirrió al abrirse, y dentro nos recibió el olor a papel viejo y humo de tabaco. El lugar estaba abarrotado de carpetas, cajas de archivo, fotografías clavadas en un corcho y un enorme mapa de México colgado en la pared. Decenas de alfileres rojos marcaban ciudades y pueblos, cada uno con una historia detrás. Raúl parecía moverse con naturalidad en ese caos, como si cada papel tuviera un lugar invisible en su memoria. Me indicó una silla y se sentó frente a mí. Sin decir palabra, sacó de un cajón un sobre de Manila y lo colocó sobre la mesa. Lo empujó hacia mí con un gesto lento, casi solemne. Mateo, lo de Ricardo no es solo un asunto de faldas. Mira esto. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Adentro había un documento oficial con sellos frescos. El acta de constitución de una empresa llamada Medina and Torres. Consultoría. El domicilio social estaba registrado en Toluca, en un edificio comercial. Mis ojos se detuvieron en los nombres de los socios: Ricardo Medina y Camila Torres. Sentí un golpe en el pecho. «Camila», murmuré. Raúl asintió, y luego desplegó unos extractos bancarios. «No solo comparten un negocio. Mira estos movimientos». Me señaló varias líneas subrayadas en rojo. Eran retiros de la cuenta conjunta que Isabel y Ricardo compartían. Sumaban casi 400,000 pesos en apenas 3 meses. «Ese dinero», dije con la voz entrecortada. «Isabel cree que lo están guardando para el viaje a Europa el próximo año». Raúl apagó su cigarro en un cenicero repleto de colillas y murmuró: «Ahora lo están usando para otra cosa. Algo que huele mal, Mateo. Muy mal». Me quedé en silencio, con la frente apoyada en la mano. La rabia y la impotencia me subían como un fuego lento. Al mediodía, Raúl me propuso viajar a Toluca. Subimos a su camioneta y emprendimos el camino. El paisaje cambiaba. Primero los campos secos, luego los cerros verdes, y más tarde las avenidas anchas llenas de tráfico. Durante el trayecto apenas hablamos. Yo iba absorto en mis pensamientos, él concentrado en la carretera.
Llegamos por la tarde. El edificio de la empresa era moderno, con ventanales de vidrio y letreros brillantes. En una de las placas nuevas se leía: Medina Antorres, consultoría. El contraste con mi vida sencilla me dolió como una bofetada. Nos quedamos en un punto estratégico frente al inmueble. Raúl ajustó su cámara con teleobjetivo y me entregó un par de binoculares. Espera y observa. La paciencia es nuestra arma, ¿recuerdas? Pasaron unos minutos hasta que vi a Ricardo aparecer. Iba impecable, como siempre. Traje oscuro, corbata roja y un fajo de documentos bajo el brazo. A su lado caminaba Camila, con un vestido elegante, tacones que resonaban contra el piso y una sonrisa confiada. Entraron juntos en el edificio, hablando con complicidad. Me escondí detrás de un árbol, con el corazón desbocado. No podía apartar la vista. El hombre que debía proteger a mi hija estaba construyendo otra vida, en otro lugar, con otra mujer. Después de un rato, volvieron a salir. Él llevaba ahora un maletín y ella sujetaba unos planos enrollados. Ricardo pasó un brazo sobre los hombros de Camila y los dos rieron, caminando como una pareja que no teme ser vista. Raúl apretó el obturador varias veces. «Listo. Ya tenemos suficiente para empezar a unir las piezas». Me acerqué y sin poder contenerme, le pregunté: «¿Qué significa esto, Raúl? ¿Es solo un capricho o es algo más grande?» Él bajó la cámara, suspiró y dijo con gravedad: «Esto no es solo un romance. Esto es el inicio de una vida nueva que está planeando. Y no con Isabel». Nos alejamos en silencio. El camino de regreso lo hicimos sin música, sin palabras. Yo miraba por la ventana, viendo cómo la tarde caía sobre los cerros. El mundo seguía girando, pero yo sentía que todo en mi vida se había detenido. A mitad de carretera, Raúl estacionó la camioneta frente a una fonda al borde del camino. Entramos y nos sentamos en una mesa de madera. El lugar olía a caldo recién hecho y tortillas calientes. Pedimos un par de platos de caldo de res. Mientras yo apenas probaba bocado, Raúl acomodaba las fotografías en un sobre nuevo. «Hay más, Mateo, mucho más. Este dinero no se mueve limpio. Hay transferencias a cuentas sospechosas, nombres que aparecen y desaparecen. Necesito tiempo para seguir investigando. Pero lo que vimos hoy ya es suficiente para encender todas las alarmas». Yo asentí, incapaz de articular palabra. La sopa se me atragantaba. Solo podía pensar en Isabel, en su rostro confiado, en cómo me había contado con ilusión los planes del viaje a Europa. Todo eso era humo. Llegamos de madrugada a Guadalajara. Yo entré a mi casa como un ladrón, sin encender todas las luces. Guardé los documentos y las fotos en un viejo baúl de madera que tengo en la esquina de mi habitación. Ese baúl guarda los pocos tesoros de mi vida: cartas de mi esposa, medallas de mis años en el ejército, fotografías de Isabel de niña. Ahora también guardaba la prueba de la traición. Me senté en la cama, exhausto, con la cabeza entre las manos. Sabía que lo que habíamos descubierto era apenas la punta del iceberg. Algo más oscuro se escondía debajo, y tarde o temprano saldría a la luz. Esa noche, antes de intentar dormir, le hablé en voz baja a la foto de mi esposa que cuelga en la pared. «Rosa,
Si pudieras ver lo que yo veo, si pudieras decirme qué hacer. No hubo respuesta, solo el silencio de la casa y el eco de mi propia respiración. Aquella noche estaba cenando solo, como tantas veces. Un plato sencillo de frijoles negros, tortillas calentadas directamente en el comal y un vaso de agua. Masticaba despacio, sin apetito, cuando el teléfono de mesa sonó de repente. El timbre me hizo saltar en la silla. Contesté, y al otro lado escuché la voz urgente de Raúl. «Mateo, mañana ven a mi oficina. Hay algo grande que no puede esperar». Colgó sin dar más explicaciones. Me quedé mirando el aparato unos segundos, con el corazón latiendo rápido. Algo en su tono me hizo entender que lo que estaba a punto de descubrir ya no se trataba solo de engaños sentimentales. A la mañana siguiente me presenté en su despacho. El lugar estaba más desordenado que de costumbre. Carpetas abiertas, papeles esparcidos por el escritorio, fotografías a medio revelar. Raúl, con la camisa arrugada y las ojeras marcadas, parecía no haber dormido en toda la noche. Me entregó un fajo de hojas impresas. «Mira, Mateo, esto ya no es solo un juego de amantes. El dinero que mueve esa empresa está sucio». Leí los reportes. Eran transferencias bancarias provenientes de cuentas en Ciudad de México. Nombres de prestamistas, empresas fantasma, domicilios inexistentes. Todo apuntaba a lo mismo, una red de crédito ilegal. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué significa esto? Raúl encendió un puro y lo sostuvo entre los dedos, sin prisa en responder. El humo llenó el cuarto, espeso. Ricardo arrastra deudas viejas. Está usando la empresa con Camila para lavar dinero. Si Isabel no sabe nada, y estoy seguro de que no sabe, corre el riesgo de terminar implicada. Esto ya no es un asunto familiar, Mateo. Esto roza el crimen organizado. Me llevé las manos a la cabeza. El peso de sus palabras me doblaba. Mi hija. ¿Podrían culparla a ella? Claro. Al ser esposa y copropietaria de cuentas, cualquier investigación la alcanzaría. Y tú sabes bien cómo funciona la justicia. Primero arrestan, luego preguntan. Guardé silencio. Solo escuchaba el latido de mi corazón y el chisporroteo del puro de Raúl. Entonces, él comenzó a relatarme lo que había seguido investigando. Dijo que Ricardo se reunía con frecuencia con un hombre corpulento, rapado al ras, conocido en los bajos fondos como el Gordo. Tenía antecedentes por usura y extorsión, pero nunca había pisado la cárcel gracias a sus contactos. Lo vi con mis propios ojos, continuó Raúl. Una tarde lo seguí hasta el mercado de la Merced, en la Ciudad de México. Allí, en un callejón húmedo y oscuro, Ricardo le entregó a ese tipo un sobre grueso, lleno de efectivo. A cambio, recibió un maletín que parecía pesar bastante. Logré tomarle fotos desde lejos. Sacó de un cajón un par de imágenes impresas en blanco y negro. En una se veía claramente a Ricardo saliendo del callejón, la frente perlada de sudor, los labios apretados. En otra, el Gordo desaparecía entre los puestos del mercado cargando el sobre. Miré esas fotos largo rato. Cada detalle me hundía más en la desesperación. Ya no era solo la infidelidad lo que tenía ante mí. Era una red peligrosa, gente con la que no se juega. Si sigue hundiéndose en esto, no solo perderá a Isabel. Podría arrastrarla al mismo hoyo o incluso poner en riesgo su vida. Las palabras de Raúl
me calaron hondo. Por un momento me faltó el aire. Pensé en Isabel trabajando hasta tarde en su oficina, confiada en que su marido cuidaba de todo. Pensé en su sonrisa cansada cuando me decía que pronto viajarían juntos, que al fin podrían descansar. Ella no sospechaba que todo eso se estaba derrumbando bajo sus pies. Salí de la oficina con un sobre lleno de documentos y las fotografías. La tarde caía sobre Guadalajara y el cielo estaba cargado de nubes negras. Me subí a un autobús de regreso a mi barrio. Los asientos eran duros, la luz amarillenta parpadeaba en el techo y el vehículo se movía con brusquedad entre los charcos. Afuera, la ciudad brillaba mojada por la lluvia. Las calles reflejaban los faros de los autos como espejos rotos. Yo apretaba contra mi pecho los papeles que Raúl me había dado. Sentía que cargaba un peso inmenso, como si sostuviera no solo pruebas, sino el destino mismo de mi hija. En cada esquina, en cada rostro que veía a través de la ventana, imaginaba el peligro. La idea de que Isabel pudiera quedar atrapada en ese círculo me hacía sudar frío. Me quedé todo el viaje sin moverme, repitiéndome en silencio: esto ya no es una traición íntima, esto es una amenaza real, y yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Al llegar a casa, dejé el sobre dentro del baúl de madera, donde guardo mis recuerdos más preciados. Me quedé sentado frente a él, como si vigilara un secreto demasiado grande para ser compartido. Esa noche apenas probé bocado. Escuché la lluvia golpeando el techo de lámina, los ladridos lejanos de los perros del vecindario, y supe que mi vida, la de Isabel, incluso la de toda mi familia, acababa de entrar en un terreno del que ya no habría retorno. Pasaron 3 días desde aquella llamada que me había dejado en vela. Yo apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Ricardo saliendo del callejón con ese maletín y a Isabel sonriéndome confiada como si nada. Entre ambas imágenes se abría un abismo imposible de cerrar. Aquella mañana Raúl me citó en el café de siempre, a una cuadra de la plaza Tapatía. El lugar estaba medio vacío, con el aroma espeso del café de olla y las voces bajas de algunos clientes habituales. Entré con paso cansado y lo encontré en su mesa preferida, al fondo, junto a la ventana. Cuando me vio llegar, no dijo nada. Simplemente empujó hacia mí un sobre manila abultado. El papel pesaba como si llevara piedras dentro. «Mateo», dijo con voz grave, «aquí está todo. Lo que hemos visto, lo que hemos seguido. Ya no hay lugar para dudas». Lo tomé con ambas manos. El sobre era grueso, duro, como si guardara el destino entero de mi hija. Lo abrí despacio, y lo que salió de allí fue como un golpe seco en el estómago. Lo primero eran fotografías. Ricardo y Camila, entrando juntos al San Angelín, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Estaban tomados de la mano, con la complicidad de quienes no temen ser descubiertos. Ella sonreía. Él la miraba con una ternura que jamás le había mostrado a Isabel en público. Luego, una copia de una factura de hotel en Cancún, pagada con la tarjeta de Ricardo. La fecha coincidía exactamente con el viaje de trabajo de Isabel a Monterrey. Mientras mi hija se dejaba la piel en presentaciones y reuniones, él disfrutaba la playa y el lujo con otra mujer. Pasé la página y encontré un recibo de una joyería de Polanco. Un anillo de compromiso valorado en 78,000 pesos. El nombre del comprador, Ricardo Medina. Mis manos comenzaron a temblar.
Raúl me observaba en silencio, dejando que cada documento me atravesara. Luego apareció un contrato de compra de un terreno en las afueras de Toluca, registrado a nombre de Medina Antorres Consultoría. Reconocí inmediatamente los sellos, la firma de Ricardo y también la de Camila. Una vida en común, planificada hasta en la tierra donde levantarían su casa. Pero lo que más me desgarró fueron las imágenes finales. Ricardo y Camila visitando un conjunto habitacional en Metepec. En las fotos se veía a él sujetando unos planos enrollados, mientras Camila reía con la ilusión en los ojos. En otra, él le rodeaba los hombros con naturalidad, como un esposo orgulloso. Cerré los ojos un instante, incapaz de seguir mirando. Cada hoja es como un cuchillo, Raúl, murmuré. Él asintió con la cabeza, encendiendo otro cigarrillo. Y aún falta lo peor. Mira estos movimientos. Sacó otro informe bancario. Las extracciones estaban claramente señaladas. Cuentas compartidas con Isabel. Montos grandes, regulares. Dinero que ella creía seguro, ahorrado para el viaje de sus sueños a Europa. Dinero que ahora financiaba hoteles, joyas y terrenos con otra mujer. Me llevé una mano al pecho. Sentía un peso que me oprimía los pulmones. Raúl, con voz más baja, añadió: también encontré vínculos con la red subterránea. El dinero no solo sostiene la relación con Camila, también sirve para tapar deudas con esa gente peligrosa. Ricardo está cavando un hoyo, y si cae, Isabel puede arrastrarse con él. Lo miré a los ojos. ¿Y mi hija? Ella no sabe nada, ¿verdad? No, Mateo. No hay rastro de su firma en esos papeles. Pero si todo esto sale a la luz sin pruebas claras, la justicia puede alcanzarla igual. Tienes que protegerla, con calma, con estrategia. Guardé todo el expediente en el sobre grande y lo metí dentro de mi chaqueta, como si quisiera esconderlo del mundo. Sabía que ese sobre contenía la prueba definitiva, pero también sentía que era una condena. Nos quedamos un rato más en el café. Raúl me sirvió otra taza, y yo bebí de un trago sin sentir el sabor. Las paredes del lugar se me hicieron estrechas. Afuera la vida seguía. Un vendedor ambulante ofrecía dulces. Unos niños corrían tras una pelota. Una mujer reía al teléfono. Yo, en cambio, sentía que el suelo se me movía bajo los pies. Antes de despedirnos, Raúl me advirtió con tono serio: desde ahora todo debe ser con cuidado. Él ya sospecha que lo siguen. He visto cómo mira alrededor antes de subir al coche. No puedes hablar con Isabel todavía. El día que lo hagas, tiene que ser con pruebas en la mesa y sin margen de error. Asentí, aunque dentro de mí hervía el deseo de correr a contarle todo a mi hija. Salí del café con el sobre apretado bajo el brazo. Caminé sin rumbo por las calles, sintiendo que todos me miraban, que cualquiera podría arrebatarme ese secreto. De regreso a mi barrio, pasé por el mercado de Tonalá. El bullicio del lugar contrastaba con mi silencio. Vi una montaña de mangos amarillos, maduros, y compré un par de bolsas. Isabel siempre había adorado los mangos desde niña. Recuerdo cómo se manchaba la cara de jugo y reía mientras yo la perseguía con una servilleta. Guardé las frutas en la mochila, junto al sobre. El contraste me golpeó fuerte. En un lado, el sabor dulce de la infancia. En el otro, la amargura de una verdad que podía destruirle la vida. Al llegar a casa, puse los mangos en la mesa de la cocina. Me quedé mirándolos un largo rato, sin tocarlos. Luego fui a mi habitación y escondí el sobre
dentro del viejo baúl de madera, el mismo que custodia los recuerdos de mi esposa y las fotos de Isabel de niña. Me senté en la cama, con las manos vacías, y pensé, mi hija no tiene idea de que su mundo ya está sostenido por hilos delgados. La noche cayó, y con ella un silencio que me pesaba como nunca. Solo escuchaba el tic-tac del reloj colgado en la pared. El expediente estaba ahí, a unos metros, pero yo lo sentía como si me taladrara el corazón. Sabía que el momento de enfrentar la verdad se acercaba, y también sabía que cuando llegara, nada volvería a ser igual. Tardé 3 días en reunir el valor. 3 noches de insomnio, de levantarme a cada rato para abrir el viejo ropero, sacar el sobre, mirarlo con miedo y volver a guardarlo. Lo escondí en el cajón inferior, cerrado con una llave oxidada que había pertenecido a mi padre. Esa llave chirriaba al girarla, como recordándome que lo que guardaba allí no debía abrirse a la ligera. Durante ese tiempo, cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se me detenía. Cuando escuché la voz de Isabel, sonó agotada, con ese cansancio que no es solo físico, sino del alma. Papá, voy a estar en Guadalajara este fin de semana. ¿Quieres que salgamos a comer juntos? Me mordí los labios. Dudé unos segundos antes de contestar. Claro, hija, elige tú el lugar. ¿Qué te parece ese café cerca de la Plaza de Armas, el que siempre me llevabas cuando estudiaba en la universidad? Perfecto, dije, aunque por dentro temblaba. El día de la cita llegué demasiado temprano. Me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver pasar la gente. Pedí 2 cafés de olla y un plato de pan dulce. Mientras esperaba, las manos me sudaban tanto que tuve que secarlas en la servilleta. El sobre estaba encima de la mesa, pesado, acusador, como si gritara a todos los presentes el secreto que contenía. Cuando Isabel entró, la reconocí por su andar rápido, por la forma en que se acomodaba el bolso en el hombro. Llevaba un vestido de oficina, elegante pero sencillo. En su rostro había un rastro de preocupación, como si trajera consigo el peso de semanas de trabajo y desvelos. Se inclinó, me besó la mejilla y me sonrió con ternura. Papá, te veo más delgado. ¿Estás comiendo bien? Yo asentí, pero no pude sonreír de vuelta. Señalé el café que ya humeaba sobre la mesa. Te lo pedí como siempre. Isabel se acomodó en la silla, cruzando las piernas con esa elegancia que nunca perdió. Sus ojos se detuvieron en el sobre marrón. ¿Y esto? Preguntó con la frente arrugada. Lo empujé hacia ella, sin hablar. Noté cómo sus dedos se posaban con duda en el borde del papel. «Papá, ¿qué es esto?», respiré hondo. «Ábrelo, hija». Ella lo hizo. Y yo observé cómo sus ojos se movían rápidamente entre las páginas, entre las fotografías y los recibos. Primero tuvo una expresión de confusión, luego de incredulidad. Tomó una hoja con el contrato de Medina en Torres Consultoría. Su voz salió como un murmullo. ¿Medina? ¿Torres? Papá, ¿qué significa esto? No respondí, solo la dejé continuar. Las fotos de Cancún cayeron sobre la mesa. En ellas, Ricardo y Camila se abrazaban bajo el sol, riendo como adolescentes. Isabel llevó la mano a la boca. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No, no puede ser. Luego vio la factura del anillo. La sostuvo unos segundos
temblando. Un anillo para ella. En ese momento levanté la vista y la miré fijamente. Hija, todo esto no lo supe de golpe. Lo vi con mis propios ojos. Desde aquel día en que me pediste cuidar a los plomeros, hasta lo que Raúl descubrió después. Isabel me miró con incredulidad. ¿Tú lo viste? Asentí. La voz me salió rota. Lo vi abrazándola en tu sala. Lo vi besarla. Y después, gracias a Raúl, supe lo de la empresa, el dinero, todo. Ella no pudo más. Se quebró en un llanto ahogado, inclinando el rostro entre las manos. El café quedó olvidado, enfriándose en la mesa. El mesero se acercó con discreción. Dejó un par de servilletas de papel y nos miró con compasión. Yo se las ofrecí a Isabel, y ella las apretó contra sus ojos. «Papá, ¿por qué? ¿Cómo no lo vi antes?» «Porque confiabas en él. Porque estabas ocupada trabajando, construyendo tu vida. Y porque a veces uno no quiere ver». La tomé de la mano. La suya estaba fría, como la de una niña asustada. «Hija, escucha bien. No es tu culpa. No lo es». Ella respiró hondo, tratando de recomponerse. Levantó la vista con los ojos enrojecidos. «No lo voy a permitir, papá. No dejaré que él me destruya. Necesito un abogado». Sentí un nudo en la garganta, mezcla de dolor y alivio. Había temido que negara la verdad, que lo defendiera. Pero allí estaba mi hija, decidida, con una fuerza que yo no había visto en años. Asentí. «Yo estaré contigo en cada paso. No volverás a estar sola». Se quedó en silencio un momento, mirando los documentos esparcidos por la mesa. Los fue recogiendo uno a uno, como si juntara los pedazos de su propia vida. Antes de irnos, se levantó despacio y me abrazó con fuerza. «Gracias, papá. Si no fuera por ti, tal vez nunca habría sabido nada». Yo cerré los ojos, apretando a mi hija contra mi pecho, sintiendo su llanto humedecerme la camisa. En ese instante comprendí que todo el dolor que había guardado, toda la soledad que había soportado, había valido la pena si servía para abrirle los ojos a ella. Cuando salimos del café, el sol de la tarde caía sobre la plaza. Isabel caminaba a mi lado en silencio, con el sobre en sus manos, como si cargara un arma contra su propio destino. Yo, mientras tanto, solo repetía para mis adentros: «Que no le falte nunca mi fuerza, aunque me quede sin la mía». Una semana después, Isabel me pidió que la acompañara a la Casa de México. Había tomado la decisión. Enfrentaría a Ricardo cara a cara. No quise dejarla sola en ese momento, aunque ella insistía en que podía hacerlo. Le dije que sí, pero que me quedaría fuera, observando desde la distancia. Mi lugar sería el de la sombra que protege, no el de quien interrumpe. Llegamos cuando ya caía la tarde. El cielo estaba cubierto de nubes negras que parecían anunciar tormenta. El viento soplaba fuerte, arrastrando hojas secas por la calle silenciosa. Me senté en la camioneta vieja de Raúl, estacionada frente al portón. Desde allí podía ver las luces encenderse dentro de la casa, reflejándose en los cristales de la sala. El corazón me golpeaba con violencia, como si quisiera adelantarse al momento que se avecinaba. Isabel entró primero, con paso firme. La vi dejar el bolso en la mesa y, sin perder tiempo,
abrir el sobre que contenía todas las pruebas, las fotos, los documentos, los extractos bancarios. Todo quedó expuesto como si fuera un expediente judicial. Al cabo de unos minutos, escuché el ruido del motor de un coche que se detenía. Era Ricardo. Lo vi desde la ventana mientras estacionaba su sedán brillante y descendía, ajustándose el saco como si nada lo perturbara. Entró con paso seguro y apenas cruzó el umbral, se detuvo en seco. Desde mi asiento en la camioneta pude distinguir su reacción. Primero sorpresa, luego incomodidad. Frente a él, en la mesa del comedor, estaba toda su doble vida desplegada. «Ricardo, explica esto», le dijo Isabel con una calma que no parecía natural. Él soltó una risa nerviosa, se quitó el saco y lo colgó en la silla. «Esto no es lo que piensas. Son solo asuntos de trabajo». Isabel tomó una de las fotos de Cancún y la lanzó sobre la mesa. La imagen rebotó y cayó frente a él. ¿Trabajo? ¿Esto es trabajo? ¿O lo es también el anillo de compromiso? ¿O lavar dinero para el gordo? Vi cómo el rostro de Ricardo se enrojecía. Sus manos temblaban apenas perceptiblemente. Dio un golpe en la mesa tratando de imponerse. «Me seguiste. No tenías derecho». La voz de Isabel se quebró, pero no cedió. ¿Derecho? ¿Y qué derecho tenías tú de gastar el dinero que yo gané con mi esfuerzo? ¿De destruir este matrimonio a escondidas? Hubo un silencio que se volvió insoportable. Desde el auto, yo sentía que mis manos se apretaban contra el volante con fuerza. El viento afuera golpeaba los vidrios como un eco de la tensión dentro de esa casa. Ricardo intentó recomponerse. Su tono cambió de la furia al ruego. «Isabel, por favor, cometí errores, pero todo fue por nosotros, por asegurar nuestro futuro». Ella negó con la cabeza. «Nuestro futuro lo convertiste en mentira. Este hogar nunca fue suficiente para ti, ¿verdad?». Se levantó entonces, con una serenidad que yo no había visto nunca en mi hija. Sacó de su bolso las llaves de la casa y las arrojó sobre la mesa. El tintinear metálico se escuchó incluso desde donde yo estaba. «Voy a pedir el divorcio». Todo terminó, Ricardo. Él dio un paso hacia ella, desesperado. «No, podemos arreglarlo». «Isabel, no me dejes. Lo perderé todo». Ella retrocedió, con los ojos húmedos pero firmes. «Lo perdiste hace mucho y no te diste cuenta». En ese instante abrí la puerta de la camioneta. El aire frío me golpeó en la cara. Caminé con pasos lentos pero seguros hasta la entrada. Crucé el portón y entré en la sala justo cuando Ricardo intentaba acercarse demasiado. Me interpuse detrás de Isabel, de pie, sin decir una palabra. Nuestras miradas se cruzaron. La suya, por primera vez, fue la de un hombre derrotado. El color desapareció de su rostro y bajó los ojos como un niño sorprendido en falta. No necesité gritar ni insultar. Solo estar allí, firme, era suficiente. Era el recordatorio vivo de todo lo que había despreciado. La familia, el respeto, la verdad. Isabel tomó mi mano. Su agarre era fuerte, casi tembloroso. «Vámonos, papá». Caminamos juntos hacia la salida. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, golpeando el techo de la camioneta como pequeños tambores. Cuando volví la vista atrás, vi a Ricardo inmóvil frente a la ventana,
observándonos partir. En su silueta había algo de ruina, como un edificio que empieza a derrumbarse desde dentro. Nos subimos al coche. Isabel permaneció callada un buen rato, mirando por la ventanilla cómo las luces de la ciudad se desdibujaban con la lluvia. Yo la observaba de reojo, temiendo que el dolor fuera demasiado grande. Al fin, con un hilo de voz, murmuró: «Papá, ahora me siento más ligera», como si hubiera estado cargando una piedra durante años. Le apreté la mano con ternura, mientras la lluvia arreciaba contra el parabrisas. «Sí, hija, ahora empieza otra vida». En mi interior resonó un pensamiento claro como nunca. Yo creí que ya había cumplido mi deber, que era un viejo sin más misión en la vida. Pero ser padre no tiene fecha de retiro. Uno sigue siendo soldado del amor y la protección hasta el último día. Aquel fue el verdadero final y también un comienzo. La tormenta afuera no era más que un reflejo del derrumbe de un mundo falso. Dentro del auto, en cambio, nació la certeza de que mi hija había recuperado su libertad, y yo la dignidad de saber que estuve a su lado cuando más me necesitaba.